clases interesantes previas, el linfoma de Hodgkin y el linfoma de no Hodgkin. Quedan pendientes para cualquier cosa que ustedes quieran, los podemos dar en su debido tiempo. El mismo esquema tenemos del mieloma múltiple, se presenta en el 16% desde la epidemiología entre los 65 y los 75 años. Tiene que ver con las células plasmáticas, especialmente con el CD38. Para el diagnóstico se utiliza la sintomatología, el CRAB, calcinosis, insuficiencia renal, anemia y lesiones óseas. Y se hace el diagnóstico con electroforesis, mejor todavía con el PET-TAC, que incluso nos va a ayudar cuando se hace el tratamiento y el seguimiento. Y este es el tratamiento, ¿no? Se hacían las tripletas, ahora son con 4 fármacos que se da el tratamiento. Y acá tienen BTD más TARA. El BTD es el bortezomib, la lidomida, la dexametasona y el daratumumab. Entonces, no solamente eso, sino que hay otros esquemas también con calcilsomib, con lenalidomida, es un parecido a la talidomida, ¿ya? Y eh, con la dexametasona y el daratumumab. Y hay una innovación, una novedad interesante en oncología, son las células CAR, que son interesantísimas y que se está utilizando tanto especialmente ¿cómo se llama? Cánceres y con muy buenos resultados, ¿no? Esta es la incidencia del tumor. Los hematológicos, como ven ustedes en los hombres, los tumores hematológicos son el 6,5% y en mujeres el 7,5% de todos los cánceres habidos y por haber. De los tumores hematológicos, fíjense ustedes, la leucemia es el 36,3% de los hombres y en las mujeres un 33%. Casi van por ahí los porcentajes. Y el linfoma, no, el linfoma de Hodgkin, miren ustedes, el 7,4%, el 8,1% entre hombres y mujeres respectivamente. Y una cosa interesante, ¿no? El linfoma no Hodgkin, miren ustedes, llega casi al 40% en los hombres y al 42% en mujeres. Entonces creo que era importante darle una revisadita. En cambio, el mieloma múltiple llega tan solo al 15% o al 16%, tanto en hombres como en mujeres respectivamente. Ese es más o menos el cuadro. Pueden hacer ustedes una capturita de pantalla para que la tengan. ¿Okay? Listo. Entonces, todos estos derivan de la médula ósea y la clínica hace su expresión en sangre de la periférica y el diagnóstico se hace pues siempre mediante biopsia de la médula ósea. Entonces, como ven ustedes, la leucemia aguda puede ser leucemia linfocítica, leucemia mielocítica aguda. Estos síndromes mieloproliferativos crónicos están la leucemia mieloide crónica, la policitemia vera, la trombocitemia esencial, la mielofibrosis, y dentro de las gamapatías monoclonales, que es el tema que hoy día vamos a hablar, está pues justo el mieloma múltiple. Perdón. Aló, dime. Sí, sí. Ajá, ahí estamos. Está en, ¿cómo se llama? En tu ambiente. En el chiquito. Sí, ahí se quedó. Ahí encima estaba. Ya, listo, chao. Ya, perdón, me llaman del hospital.
Entonces tenemos ahí también la macroglobulinemia de Waldenström y las enfermedades de las cadenas pesadas, entre otros, ¿no? Como han visto ustedes, es la segunda neoplasia hematológica más frecuente del mieloma múltiple. Está entre 4 o 5 casos por 100.000 habitantes por año. Hay 2.000 nuevos casos por año en España, ¿sí? Y la edad mediana de diagnóstico es entre los 65 y 70 años. Mucho de la literatura que tomo es de los españoles, pues porque ellos tienen unos trabajos muy interesantes y están bastante avanzados en cuanto al manejo de estos pacientes. Entonces, este es el panorama a nivel mundial y pues en el Perú, en el año 2021, miren ustedes que es aproximadamente el linfoma no Hodgkin un 9% y la leucemia un 8.3% en los hombres y en las mujeres entre el linfoma no Hodgkin 7.7% y 6.2% de la leucemia. Entonces he querido recalcar esa pequeña parte con ustedes, ¿no? Muy bien. Entonces, uh, esto es en Lima Metropolitana, ¿no? Linfoma no Hodgkin es más o menos un 11.9% en hombres y aproximadamente un 9.2% en las mujeres. Igual la leucemia, ¿no? Entonces, tenemos nosotros un 6.7% y un 5.4% aproximadamente entre hombres y mujeres. Y este es un registro de cáncer de Arequipa. Igual, linfoma no Hodgkin, ellos tienen un 9.4% y un 9.2% entre mujeres y hombres, ¿no? Así es. Entonces la historia es interesante porque siempre es importante hablar de la historia. Entonces Otto Hadler hablaba de la enfermedad de Hadley y pues fue descrita por primera vez por Samuel Solly y allí por el año 1844. Entonces, si se acuerdan ustedes de la proteinuria de Vence Jones, eh, Henry Vence Jones, precisamente en noviembre, en el año 1845, hablaba del Fragilitas Osseum. Y este término de proteína de Vence Jones fue utilizado por Fleischer en 1880, pues en homenaje a Henry Vence Jones, ¿no? Jamie Homer hasta 1900 demostró las células plasmáticas malignas que estaban relacionadas con el mieloma. Y en el año 1956 se dio pues la relación entre las proteínas de Vence Jones y las células de los mielomas en ese entonces. Luego ya viene en el año 1939 Longsworth y colaboradores y ellos emplearon la electroforesis en el estudio del mieloma. Recuerden ustedes que hablamos de las gamopatías monoclonales, ¿no? Y demostraban pues precisamente la existencia de este pico monoclonal. Y en 1966 Bersacher y colaboradores informaron que el melphalan, mira, ya hablaban ya del tratamiento, podía inducir las revisiones, ¿no? Ya en Egipto ya había el mieloma múltiple y pues ya hablaban pues de estos problemas. Recuerden ustedes, es parte de la historia que les he estado comentando, que Sarah Newbury, de 39 años, fue como descrita por el primer caso descrito de molitis óseo, ¿no? Y ahí tienen ustedes la sintomatología que es. Entonces, miren ustedes las múltiples fracturas que tenía esta mujer, ¿no? Y ya fue descrita en el British Medical Journal en el año 1886, justamente este caso de molitis ósea en esta mujer con fracturas espontáneas. ¿Sí? Pero ya en el año 2014, miren ustedes,
se hizo una evaluación tomográfica multicorte de momias egipcias, justo por eso les comentaba de los egipcios en parte de la historia, y en Buenos Aires, bueno, entonces se podía preservar el cuerpo de estas momias sin hacerle daño, a través pues, de la tecnología y con las tomografías. Pues, y se vio, pues, que en estas momias, miren ustedes, van a encontrar unas lesiones osteolíticas en la cabeza. Miren ustedes, ¿no? Son muy, muy características de esta enfermedad. La pueden tener en grande acá, las lesiones osteolíticas en la cabeza, y van a ver ustedes cuando sigamos conversando, eh, cuando hablemos de imagenología, cómo se la ven estos en la radiografía. Entonces, la célula plasmática tiene que ver con la producción de inmunoglobulina, eso sí lo saben ustedes, ¿no? Y pues la infiltración de células plasmáticas clonales, es decir, de las tumorales en la médula ósea, secretan inmunoglobulinas monoclonales. Y estas se van a detectar pues en el suero y en la orina, pues es un componente monoclonal. Este una, es una electroforesis de proteínas normal, que van a ver ustedes, y vamos a ver cómo cambia. Entonces, eh, recordar siempre que el mieloma múltiple es una enfermedad muy compleja, varía, cambia, no es pues una cosa lineal. Miren ustedes cómo no es lineal, sino que va cambiando y se va prácticamente arborizando y saliendo pues muchas variaciones, muchas variantes, muchos de los componentes importantes están cambiando, ¿no? Entonces, recordemos que detrás de cada paciente con mieloma, ¿no? Hay un mieloma diferente. Pues no todos los mielomas son igualitos, ¿no? Son diferentes. Y más que mielomas múltiples, hay múltiples mielomas, ¿no? Pero cosas interesantes que dicen los expertos al respecto. Esta es la patogenia del mieloma múltiple, y podemos ver que las células del mieloma múltiple, estas interactúan con con las células del estroma de la médula ósea y las proteínas de la matriz extracelular por medio de moléculas de adhesión, lo que va a desencadenar las señalizaciones mediadas, ¿no? Eh, con producción de citoquinas. Y estas tienen que ver con desencadenar una señalización mediada por citoquinas, como le digo, y una producción de señalización mediada por adhesión. Entonces va a haber proliferación, no solamente eso, sino que va a haber fármaco, resistencia y antiapoptosis, ¿no? Entonces, este es el efecto que tiene que ver con el crecimiento, con la supervivencia, con la antiapoptosis y con la aparición de fármaco-resistencia. Eso es parte de lo que les he estado comentando, que tienen que ver estas células con la producción, como van a ver, de osteoclastos, y esto tiene que ver con la resorción ósea, por eso que se ven imágenes osteolíticas, ¿no? Es toda la fisiopatología que les he estado comentando. Pueden hacerle por favor, una capturita de pantalla para que la puedan revisar con tranquilidad. Bueno, entonces, hay factores aceptados en la patogenia de la producción de mieloma múltiple. Unos que son aceptados, otros que son posibles, otros que no están aceptados. Y dentro de los aceptados están pues la edad avanzada. Recuerden que se presenta entre los 60 y 65 años, como hemos estado diciendo. Y el sexo masculino es el más frecuente, tiene que ver también con la etnia y probablemente también con la historia familiar. Algunos factores posibles, las infecciones virales, la obesidad y la baja ingesta de algunos alimentos como los pescados, vegetales, etc. Entonces, el mieloma múltiple puede ser asintomático y muchas veces solamente presentan dolor óseo, ¿no? Hay dolor óseo, dolor de la columna, y una cosa interesante, como hay una alteración del sistema inmunológico, va a haber infecciones. Y habíamos dicho también que había pues una eh, afectación renal, pues porque va a haber hipercalcemia y obviamente pues que puede haber calcinosis a nivel renal.
Como hay compromiso de la médula ósea, pues va a haber anemia. Y la hipercalcemia nos puede llevar a astenia. Recuerden que si hay hipercalcemia, una de las cosas importantísimas, ¿no? Porque no se presentan solamente en la diabetes, sino también en algunas otras patologías, por ejemplo, en la hipercalcemia, la polidipsia, poliuria, poliuria, no solamente son exclusivas de diabetes mellitus y obviamente la hiperviscosidad. Entonces, el cuadro clínico tiene que ver con la calcemia, por eso es el CRAP, que se acuerdan que les comentaba en la figura inicial. Va a haber una hipercalcemia, va a haber insuficiencia renal, va a haber anemia y va a haber pues alteraciones óseas a nivel de todos los huesos y pues vamos a tener lesiones líticas y va a haber osteopenia, ¿no? Entonces siempre hago un cuadrito y les digo a ustedes, hagan un cuadro, por favor, y vean ustedes. En este caso hay un cuadrito con un hombrecito y ustedes comienzan a poner al costado todas las cosas que son sugestivas o que son características de alguna enfermedad en particular. En este caso, eh, es un hombre joven de 60 a 65 años. Y miren ustedes, ¿no? A nivel de la cabeza, comenzamos de arriba abajo, a nivel de la cabeza hay imágenes osteolíticas. Entonces, ¿y cómo las podemos demostrar? Justamente con las radiografías, y la vamos a ver posteriormente. Va a haber infecciones a repetición, ¿no? Especialmente neumonía por neumococo. Y a nivel del riñón, pues hay afectación tubular, el síndrome de Fanconi, insuficiencia renal, afectación glomerular, ¿no? Por amiloidosis también, o la amiloidosis está muy relacionada pues con el mieloma múltiple. Dentro de otras cosas, pues dolor de la columna, dolor óseo, ¿no? Recuerden ustedes que va a haber imágenes osteolíticas y estas pueden afectar cualquier hueso y va a haber fracturas patológicas. Si bajan del ómnibus, ¿no? Cuando nosotros bajamos del ómnibus, de la comi, no pasa nada, inclusive tomamos vuelo y todo lo demás, pero esta persona no, con pequeñas cosas para fracturas. Entonces a eso se llama fracturas patológicas, infecciones urinarias, ¿no? Y anemia también, y entre otras cosas, ¿no? Entonces, cuestión de que cada uno de ustedes se acostumbre siempre a hacer una figura de un hombrecito y poner de arriba abajo todas las cosas que puede tener. Hay que sistematizar, chicos, hay que sistematizar. Lo que les comentaba, la clínica se debe por esto, porque como hay una inmunoglobulina monoclonal, entonces esto puede producir amiloidosis, hiperviscosidad y falla renal. Como hay descenso de las inmunoglobulinas normales, va a haber inmunodeficiencia, es decir, va a haber infecciones con bastante frecuencia. Y también, como hay infiltración de la médula ósea, va a haber anemia, y como hay infiltración de la médula ósea también, por estas inmunoglobulinas va a haber destrucción de los huesos y va a haber dolor óseo, va a haber hipercalcemia y va a haber también afectación neurológica, ¿no? Entonces, las lesiones óseas afectan huesos axiales, ¿no? El cráneo, las escápulas, las vértebras, las costillas, los ilíacos, en fin. Bueno, y las infecciones, ya saben ustedes, como está disminuida la inmunidad por la disminución de la síntesis de inmunoglobulinas y alteraciones también de la regulación CD4 y CD8 y por alteración de la función leucocitaria más la insuficiencia renal, entonces obvio que se produce también neutropenia y por el uso de corticoides puede haber pues infecciones, neumonías, pielonefritis, en fin. Y estas están causadas, como hemos dicho, no solamente por las causas inmunes, sino también por las causas farmacológicas. Y esta es la principal causa de mortalidad, las infecciones. La insuficiencia renal, que puede ser aguda o crónica, y es multifactorial la insuficiencia renal, por depósitos de cadenas ligeras de infiltración, la hiperuricemia, la hipercalcemia, las infecciones a repetición, la deshidratación, ¿no? Porque recuerden que había poliuria, polidipsia, ¿no? Perdón, poliuria y entre otras cosas deshidratación, a la amiloidosis y mucha gente pues utiliza antiinflamatorios creyendo que con esto va a mejorar y que hay una afectación
afectación renal previa por alguna causa, pues esto va a aumentar. Entonces, hay pruebas de imagen, las radiografías convencionales, y estas solo detectan lesiones óseas que tienen un 50% o más de la pérdida de hueso trabecular. O sea que las radiografías, pues son ya, pues, cuando ya hay pues, una gran afectación, tienen poca sensibilidad, poca especificidad y poca reproductividad. Ahora, no detecta las respuestas y solo la respuesta farmacológica, sino solo evalúa la lesión ósea, nada más. Sí hay otras pruebas de imagen, ¿no? Ya conocen ustedes que son más sensibles, más reproductibles, ya lo están adivinando, la tomografía, que detecta lesiones líticas iniciales y plasmocitomas extraóseos. Bien. También la resonancia magnética que evalúa el estado de la médula ósea, detecta focos activos que pueden implicar el tratamiento. Y finalmente, la tomografía con emisión de positrones y la tomografía computarizada juntas que detectan lesiones líticas iniciales, pero también detectan focos tumorales sin lesión lítica. Y una cosa importantísima que es útil en el seguimiento para detectar recaídas, ¿no? Y ahí tienen ustedes, miren, es una radiografía simple de cráneo, y miren ustedes todas las lesiones osteolíticas que se pueden ver. No solamente eso, miren ustedes, en la pelvis, miren ustedes, hay fracturas inclusive. Miren, aquí hay fracturas inclusive, ¿no? Y lesiones osteolíticas, miren esta pelvis esto está toda deformada, ¿no? Y toda asimétrica, ¿no? Y acá ven ustedes, son los huesos largos. Hay no solamente lesiones osteolíticas, sino que hay fracturas. Y estas fracturas pues, patológicas que pueden producir aquellos osteopenia, miren ustedes, imágenes osteolíticas en sí. Ahí tienen muchas más radiografías para que puedan ver ustedes cómo se pueden presentar. Es decir, ustedes sospechan a una persona mayor con mieloma múltiple, obvio que tiene que pedirle una radiografía mínimo, ¿no? De cráneo y de huesos largos, ¿no? Mínimo. Entonces, si van a ver todas estas imágenes, ya las han visto desde que les estuve presentando de las momias que las vieron en egipcias y que las vieron en Argentina, ¿no? Bien, entonces, ahí tienen el mieloma múltiple y ahora este es con la tomografía con emisión de positrones, pero que mejora muchísimo pues, con la tomografía también. Y nos hace ver las lesiones y nos puede hacer ver también el seguimiento de las mismas, ¿no? Ahí tienen ustedes la electroforesis de proteínas. Normalmente tenemos esta forma. Entonces hay mucho más albúmina, eh, eh, y en este proteinograma vemos que la inmunoglobulina A tiene pues unos patrones definidos, pero la albúmina es la mucho más grande. Sin embargo, en la como electroforesis vamos a ver de un paciente con mieloma múltiple, miren ustedes, el patrón ha cambiado total, es diferentísimo al normal. ¿Qué pueden ver ustedes? Es una gamapatía monoclonal. Hay un pico grande de la gamma globulina, ¿no? Ahí tienen ustedes, por espectrografía más, la electroforesis, ¿no? Qué importante que es. Entonces, hay estudios de inmunofenotipo, ¿no? Que nos hacen ver el diagnóstico, pronóstico y seguimiento terapéutico. Estudios con ADN para ver las anomalías en el contenido. Recuerden ustedes que no hay un solo mieloma, sino son múltiples mielomas. La citogenética y biología molecular que nos hace ver que la más frecuente translocación del cromosoma 14q32 es importante porque hay una disposición del gen de la cadena pesada de inmunoglobulinas entre diversos genes, ¿no? Y ahí tienen ustedes los diferentes avances diagnósticos del mieloma múltiple, desde la electroforesis de proteína pasando pues por el FISH, es decir, la interacción in situ por con fluorescencia, la resonancia magnética y interesantísimo el perfil de expresión genética. Entonces, a partir de un aspirado
de médula ósea. Entonces van a encontrar y van a evaluar pues, los inmunofenotipos, la morfología, el FIS, la citogenética, todo ello nos va a hacer el diagnóstico de mieloma múltiple. Y es importante también saber que a través del tiempo el tratamiento del mieloma múltiple ha cambiado pues, drásticamente, ¿no? Entonces, van a ver ustedes que mientras más pronto, porque antes esperábamos el tratamiento, recién miren ustedes, entonces, en la gamapatía monoclonal el significado incierto, nada que ver todavía en el mieloma múltiple quiescente, tampoco no había tratamiento recién cuando era sintomático y cuando teníamos todos los presentes ahí, electroforesis y la proteína de Benzellón, etcétera, etcétera, comenzamos el tratamiento. Pero esto ya cambió porque era muy tarde. Entonces los estudios nos dicen que, ojo, ante la sospecha, pero ¿quiénes sospechan que haya un mieloma múltiple? Los nefrólogos. ¿Por qué? Porque hay insuficiencia renal, porque hay daño renal, porque hay hipercalcemia, y de repente porque encuentran pancitopenia. Entonces dicen, ojo, esto no es tan solo una insuficiencia renal, esto puede tratarse de. Ahora, si de repente por ahí tienen una lesión ósea, qué sé yo, pues entonces ellos van a sospechar un mieloma múltiple, lo van a llevar, lo van a enviar al hematólogo o van a estar pidiendo exámenes ya complementarios, ¿no? Igual, el traumatólogo. Lo llevan al traumatólogo por una fractura, y es una fractura pues que por una situación que no tenía nada que ver, de repente se trastabilló, se cayó de la silla, cualquier cosa, pues, y fractura. Es una fractura patológica. Entonces, obviamente que se tiene que pedir electroforesis en suero y en orina, ¿no? Si es que todo esto, pues, es positivo, ¿no? O sea, hay que pedir una aspirado de médula ósea, ¿para qué? Para hacer el diagnóstico de mieloma múltiple. Y aquí uno tiene que pensar si es que es candidato o no para el tratamiento. Obviamente que sí. Entonces, pero esto también ha cambiado porque antes se estadiaba, se ratificaba, se hacían los pronósticos, todo eso está cambiando con el tiempo. Y entonces esto, más clarito acá, veamos cómo ha cambiado el tratamiento, cómo en el tiempo es la historia del tratamiento del mieloma múltiple. Entonces pueden ver ustedes cómo va cambiando, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que les hablaba de 1960 de Melphalan? Aquí está el Melphalan. Pero fue cambiando. En los años 70 ya se utilizaba Melphalan con glucocorticoides, en los 80 ya se comenzó a utilizar combinaciones con vincristina, doxorubicina y dexametasona. Ya entre 1990 y 2000 comenzaron a tratarse ya con quimioterapia, pues entonces hay una línea divisoria, un antes de y un después de. Entonces, después de esta época, ya en el año 2003 al 2004 se van incorporando una gran cantidad de nuevos fármacos. Hay grandes avances en el conocimiento de la biología de las enfermedades y eso hace que pues, se pueda incorporar muchos fármacos como la talidomida, el bortezomib, la lenalidomida. Nuevamente, entonces ya en los años 2015 está el calcixomib, la polinomida, en el año 2017 otros nuevos más, como el daratumumab, que les he estado comentando bastante, el osutumab, ixazomib, y ya después van apareciendo, por ejemplo, el selinexor, el venetoclax, estas células CAR, que les voy a hablar bastante al final, que son importantísimas, y ¿qué hacen? Esto ha hecho que haya una mejoría significativa de la supervivencia en los casos de mieloma múltiple, ¿no? Entonces, pero hay que recordar, y esto se lo puse en algún momento, que detrás de cada paciente con mieloma hay un mieloma diferente. Y entonces todos los mielomas son diferentes y pueden variar también de diferente manera. Por eso les estaba comentando que el tratamiento puede controlar un clon sensible, permitiendo que se expanda de repente un clon mucho más agresivo.
Además, los componentes celulares y no celulares son importantes para pues, la patogenia del mieloma múltiple. Entonces, hay una gran heterogeneidad subclonal también que está presente en todas las etapas de la enfermedad, ¿no? Entonces, esta es la historia natural de pacientes con mieloma múltiple. Y entonces pueden ver ustedes, hay un cáncer, un mieloma asintomático, la enfermedad prácticamente está inactiva, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que comenzamos a tener un periodo sintomático. Y entonces aquí comenzamos a darle tratamiento. Y son tratamientos de primera línea. Pero después de darle tratamiento de primera línea, viene una meseta de remisión, o sea, remite. Pero, mala suerte, nuevamente comienza la primera recaída. Y entonces aquí se usan tratamientos de segunda línea. Y hay nuevamente una nueva meseta, pero mucho más pequeña de remisión. ¿Para qué? Para que nuevamente haya una segunda recaída, ¿no? Y pasa nuevamente, pues ya no hay esos periodos refractarios y pasa, pues, perdón, estos periodos de remisión, sino pasa a un periodo refractario. Entonces, este es el patrón de las remisiones y recaídas en el mieloma múltiple, ¿no? Miren. Entonces, ¿qué se espera? Que esto cambie, que ya no haya este periodo de recaídas, sino que pues desde la primera remisión quede en esa meseta de remisión, lo más prolongada posible, ¿no? Entonces, por eso es que ya el tratamiento se hace lo más precozmente posible y se hace con todos los fármacos que se pueda lo más pronto posible y se utilizan tripletas o cuadripletas de fármacos. Entonces, es importante, como les estoy comentando, la terapia temprana para, entre comillas, la curación del mieloma múltiple. Y ahí nos está comentando de las tripletas e inclusive las cuadrupletas de tratamiento. ¿Sí? Y esto, pues, hace que la mejoría significativa en la supervivencia sea, pues, muy patente. Y el tratamiento, entonces, el tratamiento en el mieloma múltiple, vamos a partirlo en dos, candidatos a trasplante y no candidatos a trasplante. ¿Quiénes son los candidatos a trasplante? Menores de 65 años. Con un buen estado de salud. Esos son los candidatos a trasplante. Entonces, los candidatos a trasplante van a seguir un esquema interesante. Primero, uno de inducción, luego tiene el mismo trasplante, luego la consolidación y finalmente el mantenimiento, ¿no? La inducción. ¿Cuál es el objetivo? Alcanzar el mayor grado de respuesta posible, ¿no? Se trata, ¿cómo? Con combinación de fármacos de diferentes mecanismos de acción. Entonces tenemos el BTD, el B es bortezomib, con talidomida, con dexametasona y también daratumumab, ¿no? Entonces, el mismo Belcade o bortezomib, en vez de talidomida, una mejor, que es un primo, se puede decir, de la talidomida, la lenalidomida más dexametasona y siempre el daratumumab. Entonces, estas tripletas nos van a ayudar a la inducción. Ya luego viene el trasplante autólogo, cuyo objetivo es intensificar el tratamiento para profundizar la respuesta. ¿Cómo? Con quimioterapia a altas dosis con melphalan en un inicio, ¿no? Y el tratamiento de consolidación es con ciclos de tratamiento a dosis plenas, con el mismo esquema de tratamiento que en la inducción, con periodos de 2 o 6 ciclos, con periodo de corto tiempo, con el fin de eliminar la enfermedad residual post-trasplante, ¿no? Y finalmente la etapa de mantenimiento, que se debe tratar con dosis bajas por largos periodos de tiempo, 1 a 3 años o de repente indefinida.
¿no? La idea es alcanzar una respuesta mayor posible y a largo plazo. Entonces, estos son los tratamientos de mantenimiento: corticoides, interferón, talidomida, el Belcada, que es el bortezomib, y la lenalidomida, ¿no? Con el fin de prolongar la duración de la respuesta y prolongar pues la supervivencia global. Los no candidatos a trasplante tienen dos esquemas: una de duración fija y un tratamiento indefinido, ¿no? Y los esquemas de tratamiento, como ven ustedes siempre, ¿no? El daratumumab, melphalam, prednisona, el Vilcade, que es el bortezomib, nuevamente lo digo para que no se olviden, la lenalidomida, dexametasona, el daratumumab, la lenalidomida y la dexametasona, ¿no? Son esquemas de tratamiento, pero están tratando de usar en los últimos tiempos eh, cuádrupletos de tratamiento, ¿no? Y estas cuádrupletas de tratamiento pues tienen duración de 9 ciclos, y estas combinaciones de fármacos por vía oral y por vía subcutánea, y cuando ya se llega a eso, el tratamiento de mantenimiento es con daratumumab, ¿ya? Entonces, ahí tienen ustedes el tratamiento indefinido con daratumumab, con estos esquemas, ¿no? Les digo que hay un montonal de estudios, ¿no? Que nos permiten mejorar en este aspecto. Yo he tomado muchísimo como les dije, el trabajo de los españoles, ¿no? Por eso tengo que resaltar que este trabajo es de ellos, especialmente de ellos. He visto trabajos de Argentina, he visto trabajos de México, pero los que en realidad más me han impactado son los trabajos de España, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes que también todo tiene efectos secundarios, no es así nomás, todo tiene efectos secundarios, ¿no? Y hay inclusive dentro de no solamente cada fármaco, sino que cuando se trata, puede ir, en el caso, por ejemplo, de las células CAR, pueden haber un síndrome de explosión así inflamatoria, como los que hemos tenido cuando hemos tenido tratamiento con el COVID. Entonces, siempre quimioterapia, inmunoterapia, un poco para que ustedes vean cómo se divide la quimioterapia, la inmunoterapia, y al final, miren, al lado derecho tienen ustedes los inmunoterápicos y también las células CAR, ¿no? Aquí tienen ustedes algunos de los anticuerpos, algunos, de dónde sale, por ejemplo, el TAI, en este caso es del tumor, y MAP es pues de monoclonal antibody, ¿no? Entonces, de ahí sale el teclistamab, el ratamab, alistomab, etc. Entonces, sigue estos, los mecanismos de acción, dónde actúan, y no solamente eso, sigue también, eh, bueno, estos son los pilares de tratamiento que les he estado comentando, esto también que les dije, el presente y los nuevos tratamientos que también les he comentado, y hay una serie de trabajos que están haciéndose al respecto, ¿no? En el mieloma múltiple, entonces la intervención de la lenalidomida con la dexametasona, y este es el manejo del mieloma múltiple de nuevo diagnóstico, que es igual que les he estado comentando, ¿no? Que tómenle por favor un pantallazo, ¿no? Eh, y hay trabajos, ¿no? Con daratumumab, calcisomib, lenalidomida, dexametasona, ¿no? Y ellos vieron que había una mejor consolidación, ¿no? Y que pues que esas combinaciones cuádruples pues era la nueva tendencia, y es la nueva tendencia, y el tratamiento precoz, ¿para qué? Para tener una mejor supervivencia, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes los mecanismos de cada uno de ellos. No es la idea en estos momentos, solamente que sepan ustedes. Miren que hay una serie de tragos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, isatuximab, ¿no? Que es un anticuerpo monoclonal frente al CD38, y pues se dice que los trabajos con isatuximab más proteasomib
más lenalidomida y dexametasona en esta partupleta, pues son los datos pues son muy buenos, ¿no? Y acá con otros también, con ixazomib, que es otro inhibidor del proteasoma, que es el bortezomib, que es como parte del mantenimiento, que se administra pues por vía oral y con buenos efectos también, ¿no? En este caso hay otros trabajos como el Venetoclax, que se da ya por vía oral, miren ustedes, ¿no? Y pues en este caso está restringido pues por la translocaciones 11-14 y también con muy buenos efectos. Acá está el ID Captagene Dicleucel, ya están hablando ya inclusive de las células CAR, les estoy comentando como terapia, y pues con una eficacia interesantísima. Igual otra célula CAR también, que es el Orvacaptagene Autoleucel, y el Carfitude también. Como ven ustedes, son nuevos tratamientos, ¿no? Los nuevos tratamientos han ido incorporando al tratamiento del mieloma múltiple, ya no solamente los esteroides en 1960, sino también se están utilizando las células, las CAR T-cells, ¿no? Y bueno, dentro de ellos también ante los anticuerpos monoclonales, miren ustedes, todo el cambio y toda la mejora que ha habido en cuanto al manejo de inmunoterapia en el mieloma múltiple, ya que están las diferentes dianas, los diferentes sitios de acción de los anticuerpos monoclonales, de reservar, inclusive vacunas, ¿no? Eh, y tratamientos específicos, y pues sí, entonces saqué para ustedes una revisión de los agentes emergentes y regímenes para el mieloma múltiple, ¿no? Los resultados del mieloma múltiple se han mejorado significativamente con terapias que están incorporando, pues, inhibidores del proteasoma, fármacos inmunomoduladores, anticuerpos monoclonales y trasplantes de células madre. Sin embargo, en las recaídas y en el periodo refractario sigue siendo un desafío importante. Se encuentran en fase de desarrollo múltiples trabajos, nuevos agentes y nuevos regímenes, ¿no? Como ven ustedes. Y también recientemente, pues, se están utilizando inhibidores como el Inexor, eh, algunos que son dirigidos al BCMA, eh, las células CAR que les estoy comentando, que tienen un potencial de reproduccionar la terapia para la remisión del mieloma múltiple. ¿Sí? Y ahí tienen ustedes todos los esquemas y los sitios donde se está trabajando en cuanto a mieloma múltiple, ¿no? Entonces ahí tienen los mecanismos de acción, tienen, como hagan un pantallazo, ¿no? Eh, de los diferentes tratamientos que están en estudio actualmente. Bueno, y estas son las células CAR. ¿Qué son estas células? Las células, la terapia con este tipo de células OCAR o terapia de células T con vectores de antígeno quimérico es una forma de utilizar las defensas naturales de nosotros mismos, del cuerpo mismo, para combatir el cáncer. Se llama CAR-T porque se agrega una proteína de laboratorio llamada receptor de antígeno quimérico a estas células T del paciente. Le sacan las células T del paciente y se le agrega en un laboratorio esta, ¿cómo se llama? Proteína, este receptor de antígeno quimérico. Entonces, la proteína CAR ayuda a las células T a atacar las células cancerosas para destruirlas y a entrenar al sistema inmune para atacar pues, el cáncer. Y esto se está haciendo en linfomas, se está haciendo también en otros tipos de cáncer. Entonces dice, bueno, y colaboradores dicen, hemos descubierto una forma de modificar las células para que aprendan a reconocer las células cancerosas, del mismo modo que lo hacen con los virus y las bacterias. Estamos dando a estas células los ojos que necesitan para poder reconocer a las células cancerosas, ¿no? Y ahí tienen ustedes. ¿Qué hacen? Se extrae sangre del paciente para obtener células T. Se preparan las células T con CAR en el laboratorio, ¿no? Este antígeno quimérico,
que se le coloca, se reproducen millones de células T con CAR, ¿no? Y después estas células T con CAR se infunden al paciente. Y estas células CAR se van a unir a las células cancerosas y las van a destruir. Este es el panorama de este tipo de células que está innovando y que son muy buenas. Este es un artículo del Nature Medicine, se está publicado en enero de 2023, ¿no? Y ahí dicen, ¿no? Las células CAR-T están listas para usarse en el myeloma múltiple, ¿no? Entonces, hay varios estudios y dice un estudio que muestra la viabilidad y la eficacia preliminar de las células CAR-T listas para usar, representa un progreso constante en el largo camino hacia el uso clínico. Y entonces en este número, Mailancoy y colaboradores informan los resultados del ensayo clínico de fase 1 universal que evaluó un producto halogénico listo para usar en las células de cáncer, ¿no? Bueno, ahí están los mecanismos también, porque también tienen su mecanismo de acción el propio organismo, ¿no? Y también estas células malignas también tienen sus propios sistemas de evasión. Bueno, era lo que yo les quería comentar hoy día. No sé si tienen ustedes alguna pregunta. ¿Algún comentario? Muy bien. Entonces, Kimberly, hemos terminado la clase. Sí, doctor. En libertad, el único problema es que solamente hemos entrado 30 nomás, nos estaba faltando gente. Entonces, pero ya los tengo anotados porque esto me saca en forma idea. Muy bien, chicos, si no hay preguntas, si no hay nada que acotar, ahí está Walter, ahí. ¿Estás presente, Walter? Un saludo. Igualmente, doctor. Ya, ok. Cuídense mucho, chicos. Chao, Andreita también. Chao, Edilson. Hasta luego, doctor. Ay, mi gente está por ahí.